El proyecto que despenaliza el aborto continuará su tramitación en la Comisión de Salud de la Cámara, luego que ayer se aprobara la idea de legislar por 8 votos a favor y 5 en contra. Sin embargo, los detractores a la iniciativa anuncian que van a recurrir de todas formas al Tribunal Constitucional para frenar su avance. En Mañana en Directo profundizamos en el tema, establecemos contacto con la diputada de la UDI, integrante de la comisión precisamente, la diputada Marisol Turres. Gracias por estar con nosotros, diputada. Hola, muy buenos días, Sebastián. Buenos días. Diputada, después del debate que se dio ayer en la Comisión de Salud en torno a la idea de legislar, ¿usted con qué sensación se queda? Algunos dicen que este fue un día negro para nuestro país. Sin duda que fue un día complejo y una muy mala señal para el derecho a la vida y para el respeto al derecho a la vida en nuestro país. Y por eso algunos lo han calificado como un día negro. Yo diría más bien un día triste, un día en que nuestro país pierde algo de lo que han sido sus principios y valores republicanos por muchísimos años. De la aprobación de la idea de legislar, que es el hecho que genera, digamos, esta sensación en ustedes, me gustaría ir a los argumentos y al debate propiamente tal que se dio al interior de la Comisión de Salud. ¿Qué le pareció el nivel de los argumentos para justificar precisamente la idea de legislar sobre esta materia? Mira, a mí me parecen pobres, porque estamos partiendo de una base bastante errada respecto de este proyecto. Y es que en nuestro país no existe ninguna opción, por ejemplo, para una mujer cuya vida está en riesgo ante un embarazo. Y eso no es así. Actualmente, todos los médicos, cuando hay una mujer que está con su vida en riesgo producto de un embarazo, aplican el tratamiento que sea necesario con el objeto de salvar la vida de esa madre. Si como consecuencia de ello muere ese hijo, bueno, es una consecuencia no deseada, pero que se asume. Nadie ha sido jamás ni procesado, ni imputado, formalizado y menos condenado por un hecho de esa naturaleza. Respecto de la inviabilidad de ese hijo, recibimos opiniones muy distintas de médicos que ven estos temas aquí en la comisión, y lo único que nos quedó claro es que, salvo algunas excepciones donde no se trata propiamente de un ser humano que está en desarrollo, sino de una mórula u otro tipo de afección, no queda claro por qué es necesario matar a ese hijo antes de que nazca. Y respecto de la violación, que si bien es algo horroroso, es por lejos lo peor que le puede pasar a una mujer de cualquier edad, ser víctima de un delito sexual, ser víctima de violación, no podemos dejar de pensar que ese violador tiene derecho a la vida, que todos quienes estamos hablando sobre este tema, estamos hablando de él porque tuvimos derecho a nacer, que esa mujer, lo más doloroso que ha podido pasar, tiene todo el resto de su vida para poder recuperarse y para poder hacer el duelo si es que entrega a su hijo en adopción. Sin embargo, le estamos cerrando la puerta, le estamos quitando la posibilidad de vivir al ser más inocente de todo este conglomerado de personas que tenemos que ver con decidir acerca de si tiene derecho o no tiene derecho a vivir. ¿Quién somos nosotros para decidirlo? Alguien que viene sano, que no pidió venir al mundo y que está ahí solo esperando desarrollarse, independizarse de su madre, y un ser humano listo para recibir amor, para recibir cariño, para vivir, para sufrir, tal como lo hemos hecho todos nosotros en nuestra vida. Pero, diputada, precisamente respecto a ese punto, a la causal de aborto terapéutico a raíz de una violación, Sebastián, quienes defienden el apoyo, digamos, al aborto terapéutico en esta causal, dicen que efectivamente hoy día lo que se hace es trasladar la voluntad del Estado y la imposición del Estado, de nuestra legislación respecto a el embarazo en estas 3 causales, trasladar esa voluntad hacia precisamente la protagonista del embarazo, la madre, y que en definitiva lo que se está haciendo no es legalizar e incentivar el aborto, sino que sencillamente trasladar el poder de decisión a la persona que está viviendo esas 3 condiciones. Claro que sí, eso se está haciendo a una mujer que está tremendamente presionada por el dolor, presionada por el medio, presionada muchas veces por factores económicos, incluso, que en definitiva no tiene plena libertad para poder elegir, y es más,
El Estado hoy día, en vez de estar preocupado de acompañarla, en vez de estar preocupado el CERNAM, por ejemplo, de tener un proyecto de acompañamiento, de seguimiento, de ayuda en esta superación del dolor, lo que hace es darle la, entre comillas, solución más fácil, que es abortar, matar a ese hijo, en vez de acompañarla durante todo el proceso del embarazo y después del embarazo también. Eso es lo que yo esperaría del diputada, Estado. ¿Usted cree que efectivamente es el aborto una decisión fácil? Porque también aquí me da la impresión de que en la discusión se está situando el aborto como una práctica que fuese doméstica o cotidiana y que no tiene también costos desde el punto de vista físico y sobre todo emocional y de salud mental para la persona, la mujer que se tiene que aplicar el aborto. No, yo no he dicho eso. Lo que estoy diciendo es que una mujer que ha sido objeto de un delito, que ha sido objeto de un delito tan deleznable como es este, no está en condiciones de elegir libremente, porque distinta es incluso esa misma decisión si ella recibe el acompañamiento que requiere. E insisto, el primer derecho de todos, el más importante, no solo en Chile, en todo el mundo, es el derecho a la vida. De él derivan todos los demás derechos. Gracias a que esa mujer está viva, tiene la posibilidad de ser madre y tiene incluso hoy en día, de acuerdo a esta legislación, la posibilidad de elegir. El ser madre o no ser madre es algo que depende efectivamente de la voluntad de cada una. Nadie puede obligar a una mujer a ser mamá. Lo único que sí podemos hacer es pedirle que le dé la oportunidad de vivir ese hijo, y yo estoy segura, estoy convencida de que el duelo de darle la posibilidad de vivir y entregarlo en adopción, por ejemplo, es un duelo mucho más fácil de llevar y del cual se puede salir, que encima de haber sido víctima de ese delito, matar a ese hijo. Piensa que muchas veces esas mujeres después van a ser mamás, y sin duda que es una experiencia tremenda el saber que ha matado a un hijo. Diputada, respecto a la tramitación y a cómo vienen los pasos siguientes, esto pasa a la comisión, o más bien a la discusión en sala ahora, en la Cámara de Diputados. ¿No cree usted que este proyecto perfectamente se puede perfeccionar precisamente en esa línea? Porque usted dice, bueno, esta decisión de abortar puede ser una decisión presionada, sin acompañamiento, etcétera. ¿No es posible tomar resguardos desde el punto de vista de las indicaciones para perfeccionar este texto y evitar, por ejemplo, situaciones como la que usted menciona u otras como que se abra el aborto libre, digamos, sin tener alguna justificación real dentro de estas tres causales? Mira, en primer lugar yo quiero señalar, varias cosas. Todavía el proyecto no se va a sala porque ayer fue votado solamente en general. Durante todo el mes de agosto vamos a votar el proyecto en particular y vamos a analizar cada una de las causales que en él se señala. En segundo lugar, yo quiero contarle a la gente, porque quizás muchas personas no lo saben, es que en todos los países donde hoy día existe aborto libre partieron con este mismo proyecto. Con este proyecto, con las tres causales. En todos los países donde se ha legislado sobre aborto y donde hoy día existe aborto libre, están las mismas ONG, las mismas organizaciones internacionales apoyando organizaciones locales para efectos de promover el aborto libre. Una vez que esto se vea en particular en la Comisión de Salud, efectivamente se van a ver una serie de indicaciones y no me cabe la menor duda de que hay parlamentarios que votaron a favor y que quieren tomar todos los resguardos para efectos de que esto sea un proyecto que resguarde la vida dentro de lo malo que es, a mi juicio, que resguarde la vida del que está por nacer de la mejor forma posible. Pero, por ejemplo, ¿cómo vamos a subsanar el tema de la violación? Cuando van a ser médicos los que van a determinar si existe o no existe violación. Yo creo que hay casos en los que es evidente por las huellas físicas que quedan en una mujer cuando ha sido víctima de fuerza bruta, de fuerza física. Pero cuando hay coacción, cuando hay fuerza aplicada de otra manera, ya sea psicológica o te apuntan con una pistola o un cuchillo, por ejemplo, no necesariamente van a quedar huellas físicas de ello. Entonces, ahí nos estamos realmente metiendo en un problema de palabras mayores. Otra consulta u otra duda es si tiene el sistema público la cantidad suficiente de especialistas como para efectos de determinar si un hijo es o no es inviable después del nacimiento, o si está en grave riesgo la vida de la madre. ¿Por qué no, por ejemplo,
esperar del Ministerio de Salud que aquellas mujeres que realmente no pueden tener hijos bajo ningún aspecto porque corre riesgo su vida, ¿por qué no iniciar una campaña de esterilización en esos casos? Bueno, todo esto se va a ir viendo a través de la discusión de este proyecto, pero en definitiva, lo que se votó ayer en general, la idea de legislar, el proyecto tal como viene, es un pésimo proyecto, es un proyecto mentiroso, porque con la legislación que tenemos actualmente, al menos en el caso del riesgo de la vida de la madre o en el caso que sea un hijo inviable, hoy en día se hace lo que se requiere hacer. ¿Diputada? Cuando se trata de mórbulas, cuando se trata de, por ejemplo, de embarazos ectópicos, etcétera. Hay una serie de patologías que hacen que los médicos hoy día, a través de la práctica de la medicina, toman decisiones en el día a día y no corre riesgo la vida de la madre. Diputada, por último, usted hacía alusión a la experiencia internacional también. ¿Por qué no considerar también lo que han hecho otros países precisamente en esta materia, cuando son muchísimos países desarrollados los que permiten precisamente el aborto libre incluso, y aún más los que... Ahora sí. Sí, diputada, ¿me escucha ahora? Sí. Ahora sí. Sí, le preguntaba que usted hacía alusión a la experiencia internacional precisamente en su última respuesta. ¿Por qué no mirar precisamente lo que hacen otros países, muchos de ellos desarrollados, con digamos, años más de debate respecto a esta materia? ¿Por qué no imitarlos cuando ellos son también, o muchos de ellos, países que tienen o bien despenalizado el aborto terapéutico y muchos además con aborto libre e incorporado dentro de su legislación? ¿No es esa una experiencia internacional que debería también guiar de alguna forma el debate acá? No lo creo. Yo creo que no siempre todo lo internacional es dable de imitar. O sea, en países como España, por ejemplo, se ha determinado que el síndrome de Down es una malformación grave y por lo tanto cualquier mujer que espera un niño que sabe que tiene síndrome de Down puede abortarlo, y hoy día nacen muchísimos menos de la mitad de los niños con síndrome de Down que existían antes. Desde ese punto de vista, es decir, cualquier niño que viniera con una malformación, casi como lo que predicaban los nazis, de que aquellos seres humanos que tenían defectos importantes, discapacidades, no deberían tener derecho a vivir. ¿Hacia allá va el ser humano? ¿Hacia allá es donde queremos ir nosotros como sociedad? Por un lado hablamos de inclusión, tenemos una ley de discapacidad, todos estamos detrás de poder tener las condiciones para integrar a las personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea. Y por otro lado, estamos hablando del derecho a elegir, incluso en países donde se dan el gusto de ver si es niñita o es niñito y de acuerdo a eso decidir o no abortar a un ser humano. O sea, el mensaje que yo quiero dejar y la convicción que yo tengo dice relación con el derecho a la vida que tiene todo ser humano. Bien. Las mujeres tenemos una bendición al poder ser madres, tenemos una bendición, y eso, independiente de las condiciones que nos rodeen, siempre debe ser valorado. O estamos con la vida o no estamos con la vida. Pero bien, cuando oigo personas que defienden los derechos de los animales, los derechos de los discapacitados, los derechos de, en fin, de las personas que tienen una identidad sexual distinta de lo que es simplemente hombre o mujer, te fijas, pero por otro lado le niegan el derecho más fundamental a un ser humano, que es el derecho a la vida, claramente hay una inconsecuencia. Y yo no voy a ser parte de esa inconsecuencia. Diputada Turres, gracias por el contacto con CNN Chile, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes.